Guiones y guionistas, capítulo 46. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del personal mundo de los guionistas y el característico arte de los guiones. Cumplimos una semana con los cursos en guiones y guionistas. Bien. Muchas gracias a los que os habéis apuntado ya a la plataforma y estáis disfrutando de las lecciones. Hoy hay una nueva clase del curso de desarrollo de personajes y el jueves subiremos una nueva de guión de cortometraje. En la clase de hoy vamos a aprender a caracterizar un personaje a partir de diversas técnicas. Y para que todos os hagáis una idea de lo que es caracterizar un personaje, se me ha ocurrido continuar el experimento que hice hace 2 semanas. En el podcast número 43 hice el experimento de salir a la calle y observar a la gente que me encontraba por el camino, fijándome en detalles e intentando extraer datos para mis personajes. Y a partir de ahí me preguntaba cómo es la personalidad de esta persona que estoy viendo, por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? A qué se dedicará. Los que no hayáis escuchado el podcast os aconsejo que lo hagáis antes de oír este y os pongo el enlace en las notas del programa. Pues bien, hoy voy a continuar con el experimento. Voy a elegir uno de los personajes que vi ese día e intentar caracterizarlo para ver cómo profundizar un poco más en la creación del personaje. Es un poco lo que vamos a ver de forma más completa en el curso, ¿no? en la lección de hoy de la segunda clase del curso de desarrollo de personajes. Lo que pasa es que, bueno, aquí vamos a hacerlo como en directo y con un caso concreto. A los que hacéis el curso os servirá como ejemplo de lo que hablamos en él, y a los que todavía no estáis apuntados sirve para ver qué tipo de cosas vemos en los cursos. Allí lo vemos un poco más genérico y planteando el ejercicio, y aquí, bueno, vamos a ver cómo sería hacer uno de esos ejercicios. Y en directo, vamos, sin parar. Porque claro, uno cuando hace eso puede parar, pensar, y luego otro día continuar, y aquí, bueno, va todo de vomitona. Voy a elegir primero uno de los personajes que vi en el paseo ese día, ¿no? Que vi varios. Vi unos obreros, luego había unas que estaban en el ómnibus, otro de la moneda, estaban los judíos. Bueno, me quedo, por ejemplo, directamente con los obreros, ¿no? Que son los primeros que me encontré al salir de la casa. Os recuerdo, eran 4 obreros obreros albañiles, que estaban desmontando un andamio y subiéndolo a una camioneta. Y también había un hombre, ¿no? Como que iba bien vestido, bueno, ellos iban vestidos como de obreros, ¿no? Como más de trabajo, y él iba como hablando por teléfono. Estaba ahí cerca de ellos hablando, y bueno, yo ahí deduje que era el arquitecto de la obra. Y el elemento que más me llamó la atención y que más me fijé en ese momento, ¿no? Es que había 2 de ellos que tenían el casco de protección encima de un gorro de visera, y otro de ellos que tenía el casco encima de una camiseta que le tapaba la cabeza, ¿no? Tenía como la camiseta ahí tapándole todo el pelo y encima el casco. Y me chocó, ¿no? Y bueno, yo ahí la verdad es que deduje que era porque bueno, estaba trabajando sin casco, y bueno, que como que llegaba el arquitecto y se ponían el casco y claro, y ahí les quedaba con el gorro. Pero bueno, capaz que lo tenía por otra cosa, no sé, a lo mejor es un método como, yo que sé, como que el casco a lo mejor no le estaba totalmente el sol, y en ese momento había sol, y entonces se ponen debajo la visera como para que les tape, y aunque no es muy operativo tener el gorro de visera y luego encima el casco, yo que sé, como que bueno, el casco, que estaban así, pero a saber por qué razón era, ¿no? Bueno, pues vimos, todo esto lo sacamos a partir de la observación. Otro método para poder crear nuestros personajes o agregar más cosas es la experiencia. No solamente lo que estoy viendo, sino uno pensar a sí mismo. A ver, a partir de mi experiencia, ¿qué puedo crear yo, no? En este caso, por ejemplo, estos albañiles que vi, a partir de, eran 4, ¿no? Luego había otro que tenía el casco solo. A partir de estos, ¿qué puedo yo generar en estos personajes o en alguno en concreto a partir de mi experiencia? Y un elemento, por ejemplo, que también hay que ver es el físico, ¿no? Claro, yo entonces, si me pongo a pensar de mi experiencia, claro, yo en estos últimos, yo llevo aquí viviendo en Uruguay casi 4 años. Y bueno, estamos viviendo en una casa vieja que ha habido que hacer pues muchos arreglos, poquito a poquito, además según íbamos pudiendo, pues íbamos haciéndolos. Y entonces han pasado varios albañiles por mi casa, con lo cual yo, si tengo que caracterizar directamente a los albañiles, a los que vi el otro día, que obviamente no me recuerdo cómo eran físicamente, bueno, pues una forma más rápida es pensar en mi experiencia, ¿no? En los albañiles que han pasado por mi vida y cómo son. Y ya directamente intentar cómo asignarlos. Yo, por ejemplo, si os cuento del el último albañil que pasó por mi casa, ¿no? Pepe, ¿no? Que bueno, y que sigue pasando y deberá pasar también dentro de poco. Él físicamente
es como calvo, ¿no? Pelado y como panzón, como una panza grandota y tiene 50 y tantos, ¿no? Y luego él es como muy campechano, muy charlatán. Bueno, pues entonces yo directamente a uno de estos albañiles que iba con el casco y la visera, bueno, pues digo, venga, a partir de ahora este personaje va a ser calvo, panzón, cincuentón, campechano y como muy charlatán, ¿no? Y ya le doy un poquito este físico, incluso algo de personalidad, ¿no? Incluso, claro, a mí cosas que yo recuerdo de Pepe que me llamaron la atención, ¿no? Es que, por ejemplo, las herramientas que utilizaba, ¿no? Para la espátula y todo esto, eran herramientas de madera que le dio su suegro, ¿no? Que es con el que él trabajó mucho tiempo, ¿no? Que también era albañil. Bueno, pues él utilizaba estas espátulas que tenían más de 60 años. Bueno, pues ese elemento vamos a metérselo, ¿no? Pues son el grupito de albañiles que estaban trabajando y tal. Bueno, pues hay uno de ellos que utiliza todavía las herramientas, ¿no? Y las espátulas de madera, algo súper viejo, que cuida mucho, que siempre después de que acaba lo pone el agua, lo lava muy bien, y que son herramientas que tienen más de 60 años porque se las regaló su suegro. Bueno, pues esto que forma parte de mi experiencia, se lo agrego a uno de ellos. Otro, por ejemplo, este es muy gracioso, Alejandro, ¿no? Alejandro es como muy delgadito y realmente tú le ves y como que no tiene pinta de albañil. Bueno, no sé también qué pinta tienen los albañiles, la verdad, porque sí, es verdad que son todos distintos, pero él, claro, porque él, aunque luego en casa hizo cosas de albañilería, él es pintor, ¿no? Él empezó siendo pintor. Y claro, se le nota porque él era como más delgado, era muy delicado todo lo que hace, todo lo contrario con la imagen de otros albañiles que son como más fuertes, como más, ¿no? Que hay que cargar, venga, va, más brutos, ¿no? Como por ejemplo José, ¿no? José es otro también albañil que estuvo aquí, bueno, albañil y de todo, ¿no? Que hacía sanitario, o sea, fontanería, electricidad, hacía un poquito de todo. Y claro, con este la verdad es que hubo mucha conexión porque él había trabajado 16 años en España. Y entonces, bueno, como yo era español, nos poníamos a hablar muchísimo, ¿no? Bueno, pues José tenía físicamente era súper grande y tenía unas manos, bueno, tenía y tendrá todavía, unas manos gigantes, ¿no? O sea, que cuando te estrechaban las manos, la verdad es que que como se te perdía la mano ahí, ¿no? Y como el típico que cuando tenía que cargar, cargaba las bolsas de escombro y todo como súper bestia, ¿no? Bueno, pues así vamos un poquito ya caracterizando a los cuatro albañiles estos que estaban trabajando, ¿no? El más mayor, calvo, panzón, ¿no? Como cincuentón, más tranquilo, luego el delgadito, ¿no? Como que se encarga de las cositas más finas, más prolijas, luego otro sí como más grandote, de manos grandes, ¿no? ¿No? Y poco a poco le vamos aquí como haciendo un poquito de boceto, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro, que este es fascinante, la verdad, Ricardo. Ricardo es de los que también pasó por casa en algún momento, él es el más joven de todos y tú le ves el físico y tiene un físico súper fuerte porque él, cuando era más joven, era boxeador, ¿no? Y estuvo boxeando, federado y todo, y de hecho, en su casa, montó en la parte de arriba de su casa, en la azotea, como muchas cosas de hierro, como para poder entrenar, como en un gimnasio, pero hecho por él, con hierros, con gomas, con cosas, y que incluso luego la gente del barrio, los jóvenes del barrio, iban allí, iban a su casa los fines de semana, y él les entrenaba, los entrenaba. Bueno, pues este boxeador sería el cuarto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el que no tenía gorra, ¿no? El que no tenía la gorra debajo del casco. Y los otros, por ejemplo, pues el delgadito le vamos a poner que sea el que tenga la camiseta debajo del casco y los otros dos con la gorra y el casco. Bueno, pues también, claro, Ricardo era el tipo, me contó una vez que en la época de boxeador le llamaban Pepe, porque él, aunque se llama Ricardo, pero él había estado trabajando bueno, no sé si como trabajo o como, no sé, en condición de qué, como seguridad de Pepe Mujica, pues mucho cuando estaba empezando en política y se presentaba a las elecciones, cuando se empezó a presentar a las elecciones, bueno, pues él formaba parte de su seguridad y por eso le llamaban Pepe, cuando boxeaba, aunque él se llama Ricardo. Ya tenemos, por ejemplo, físicamente así un poquito por encima, como son nuestros cuatro personajes. Otro de los elementos importantes que tenemos que ver es lo que sería la esencia del personaje, ¿no? La coherencia, ¿no? La personalidad. ¿Qué pasa? Que realmente los personajes y también las personas, o sea, en el fondo tenemos un punto súper coherente, somos como somos, ¿no? Y tenemos una personalidad muy clara. Y yo, por ejemplo, si le voy a decir a mi padre, le voy a hacer una pregunta, en el fondo yo ya sé lo que me va a contestar. Y sabes cómo va a reaccionar tu pareja. Y sabes que tu hijo va a hacer siempre esto porque tenemos un punto previsible. Cuando conoces a la gente, ya sabes qué personalidad tiene y sabes que tenemos ese punto previsible. Es algo que, por ejemplo, en un cortometraje es más difícil de ver porque dura menos tiempo. En una película también se puede ver un poco más, pero se ve sobre todo en las series. En las series
tú vas viendo todos los capítulos del personaje y ya sabes cómo va a reaccionar y sabes lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque son previsibles. Luego, bueno, sí, hay que meterle un puntito que pueda resultar fresco, o sea, que te pueda sorprender de vez en cuando, también para no aburrirse, ¿no? Pero en el fondo somos coherentes. Tenemos nuestra forma de personalidad que somos como somos, ¿no? Y los personajes igual, tenemos que encontrar cuál es la personalidad de cada personaje. ¿Cuál es esa esencia? ¿Cuál es esa coherencia donde cuando reacciona de una forma o habla o le hace una pregunta y dice algo? Bueno, pues ya sabemos cómo va a ser. Si va a pasar algo aquí en este grupo de 4 albañiles que hemos creado, bueno, pues que sepamos cómo va a reaccionar cada uno porque tiene una personalidad distinta. Y, por ejemplo, para crear personalidades, bueno, obviamente puedes ir pensando uno a uno qué es lo que hay, pero hay algunos métodos como para poder hacer un boceto rápido. Por ejemplo, uno podría ser el horóscopo, ¿no? Directamente, si sabes de horóscopo, asignar un horóscopo a cada uno de nuestros 4 chicos, ¿no? Venga, va, este va a ser Leo, el Leo, que es el que organiza un poco más y el que les manda y tal, luego este es Virgo, que es un poco más tímido, que tal, cual, no sé. Bueno, como buscarle, ¿no? Venga, el pintor es un poquito Acuario, que es como más soñador y bueno, pues cada uno dependiendo del nivel que sepa de horóscopos, bueno, o si no, que lo busque por internet. Pero hay otra forma también de caracterizar, ¿no? Que además, como son 4, nos viene casi perfecto, que es a partir de los humores, ¿no? De los elementos, los humores que hablaban los antiguos, ¿no? Esto viene ya de la época de Galeno y de todos los médicos, ¿no? Y que luego a partir de la Edad Media y el Renacimiento lo que decían es que dependiendo de cuál era el humor, ¿no? El elemento predominante en el cuerpo humano, pues eso te generaba que tenías un tipo de personalidad diferente. ¿Cuáles eran los 4 humores? Ya desde la época de los romanos, de los primeros médicos. Bueno, la atrabilis, que es como la bilis negra, ¿no? Una especie de líquido que creo que no se sabe muy bien lo que es, ¿no? De lo que hablaban antiguo, pero era, pues no sé, el páncreas o qué, que lo que hacían este tipo de humor era la personalidad melancólica, ¿no? La gente que tenía este humor predominante en su cuerpo, melancólica, ¿no? Como más romántico, más introvertido, ¿no? La gente melancólico, que eso sí que de atrabilis la gente no habla, pero de melancolía sí, ¿no? Otro de los humores es la sangre, que son la gente sanguínea, la gente como más optimista, ¿no? Más que vive la vida más a lo bestia, puede disfrutar más de placeres, puede también tener más altibajos. Luego está, por ejemplo, la bilis, ¿no? Que era otro de los humores, que el que tenía la bilis, ¿no? Predominante en su cuerpo eran los coléricos, como más que reaccionaban con ira, ¿no? Como más se enfadaban más. Y luego el cuarto humor era la flema, ¿no? Que son los flemáticos, que eso sí que ya son los súper tranquilos, siempre fríos, cuando haya yo que sé, cualquier historia, movida, la gente se pone nerviosa, ellos mantienen la calma, ¿no? Son flemáticos, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros directamente, como tenemos 4 albañiles, le podíamos asignar, ahora ya olvidándonos un poquito de los referentes de la experiencia que tenía yo, ¿no? No, bueno, ahora ya estamos hablando del personaje, no de las personas, y bueno, vamos a asignarles a cada uno una personalidad. Por ejemplo, el José, el fuertote, podía ser el sanguíneo, ¿no? Como más como arriba, abajo, tal, no sé cuántos. Bueno, incluso habría que cambiarles obviamente los nombres, ¿no? Pero bueno, un poquito como para organizar, para recordarlo. Alejandro, que era el delgadito, ¿no? Este puede ser como más el melancólico, que pinta, como va más tranquilo, más pensando en sus cosas, más como más artístico, ¿no? Pepe, el panzón, puede ser a lo mejor el colérico, ¿no? El de la bilis, que cualquier cosa, ¡buah! Te va a saltar un poco más y se va a enfadar y venga, ¿cómo que en el casco? Que viene el otro, cuidado con que se te cae el andamio y tal, y se enfada. Y luego a Ricardo, por ejemplo, podía ser el flemático, ¿no? El que está siempre manteniendo la calma, como muy más, ¿no? Que piensa más, ¿no? Mucho más organizado, ¿no? Como más frío, ¿no? Para ese tipo de cosas. Además de la coherencia, otra de las cosas que son importantes y que tenemos que pensar y aportar es las paradojas. ¿Por qué? Sobre todo para que el personaje sea mucho más complejo. Las paradojas, el ser humano, los seres humanos, no solamente vale, somos coherentes, tenemos un punto de vista previsible, pero luego también estamos llenos de contradicciones y de paradojas que dices, ¿por qué? Yo qué sé, ¿por qué este tipo, vale, sí, es un sacerdote, ¿no? Pero luego en los fines de semana se va a montar a caballo y está preparándose en equitación para las Olimpiadas, o yo qué sé. Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué hace esto este hombre? ¿No le pega? O este otro, que en su vida ha jugado un videojuego, está todo el día ahora enganchado jugando al Pokémon Go por la calle.
O le abres el bolso a una chica y de repente pues te encuentras algo que dices, pero ¿qué haces tú teniendo aquí esto, ¿no? Este libro yo qué sé, de algo que no te pega para nada. Estamos llenos de contradicciones y para que nuestros personajes sean más complejos tenemos que aportar paradojas. Y os voy a poner un ejemplo para que lo tengáis más claro. Un ejemplo además basado en la experiencia y de un personaje real que ya os he hablado de él, ¿no? Y es Ricardo, ¿no? Ricardo, el albañil este que os he dicho que era boxeador. Bueno, pues un día estando yo aquí en casa, él trabajando, cuando le dije yo que era guionista, me dijo, yo también escribo. Y yo, sí, escribes, qué bien y tal. Sí, estoy escribiendo una novela de un joven boxeador en el barrio, tal cual. Bueno, me contó más o menos las cosas y muy bien, así por encima. Pero luego un día fui a su casa, porque ya cuando acabó toda la obra, me invitó un día a comer allí, estuve con su familia, con sus padres y tal, en un barrio obrero de aquí de Montevideo, y de repente Ricardo llegó y me sacó 500 páginas en papel y me dijo, mira, esta es la novela. Y mira, ¿quieres leerla un poco? Y me senté allí a leer la novela, ¿no? Ahí con él mirándome, a leerla un poquito la novela, porque, claro, 500 páginas no es que las había imprimido, es que él no tiene computadora y había escrito toda la novela en papel y ese era el manuscrito. Lo había escrito con una máquina de escribir y, claro, ese era el manuscrito. De hecho, a mí me dijo, ¿por qué no te lo llevas para leer y me cuentas qué tal? Y yo le dije, no, yo no voy a llevar tu manuscrito porque le pasa cualquier cosa y me muero. O sea, 500 páginas escritas una a una como antiguamente, o sea, con la máquina de escribir ahí, poquito a poquito, o sea, algo impresionante, ¿no? Bueno, pues eso es una paradoja, ¿no? Que el que hemos visto que es albañil y que es boxeador y tal, bueno, pues de repente en su casa se pone a escribe una novela de 500 páginas, que hay que escribirla, ¿eh? Una novela de 500 páginas, ¿no? Claro, luego, por ejemplo, es coherente que no tenga computadora y que lo haya escrito en la máquina de escribir. Coherente bueno, por dónde vive, por su historia, ¿no? Pero de repente es paradójico, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo de paradoja. Nosotros aquí podíamos utilizar para nuestro personaje, el personaje que hace Ricardo, no a lo mejor la novela, pero bueno, podemos darle como ese punto artístico, ¿no? Y de repente decir, venga, va, a lo mejor, no sé, se me ocurre que él hace esculturas o murales y a lo mejor incluso puede utilizar restos de maderas de obra o restos de metales que va cortando, tallando y él hace ahí sus esculturas ahí en el fondo de su casa, en el patio, hace ahí sus esculturas que luego pues yo qué sé, se las lleva al centro cultural o hace una exposición o lo que sea, no sé. ¿Qué hace con ellas? Pero de repente es algo que uno dice, conoces aquí al albañil, te pones a hablar yo qué sé, de política o cualquier cosa, y de repente descubres que es un artista. Eso es una paradoja. Bueno, pues nosotros tendríamos que buscarle paradojas a nuestros personajes. Cosas que sean contradictorias y cosas que como que en principio nadie pensaría de él. Bueno, pues eso lo va a humanizar más, eso lo va a hacer un personaje más complejo y nos vamos a salir un poquito del estereotipo. Porque claro, cuando, por ejemplo, en la primera fase que hice este ejercicio, lo miras desde fuera, es muy fácil quedarse en estereotipo. Pero cuando ya lo vas caracterizando, cada vez lo vas individualizando más. Cada vez lo estás haciendo más especial. Y en eso consiste caracterizarlo. Otro de los elementos que tendríamos sería ir aportándoles emociones a los personajes. ¿Qué es? Este es más frío, es más sensible, este es como alguien que le hablan de su abuela y ya se pone a llorar porque la quería muchísimo y se murió. Hay otro que realmente le hablan de su padre que se murió y él frío, como un témpano. O sea, hay que empezar a meterle también emociones, ¿no? Cómo vive, ¿no? Cómo viven nuestros personajes. O valores. También eso lo personaliza, ¿no? Por ejemplo, el Ricardo es como muy honesto, tenía mucha conciencia de obrera, ¿no? Él es obrero, su padre obrero, y era como muy político de eso, ¿no? Y de hablar de ello. Pero, por ejemplo, ante un hecho, está muy bien pensar un hecho y decir, vale, tengo aquí estos 4 personajes, ¿cómo reaccionaría cada uno ante este hecho? Si tengo, por ejemplo, van al supermercado cada uno y compran algo y les devuelven dinero y se equivoca con el vuelto, ¿qué hacen? Le devuelve el dinero, por ejemplo, Ricardo, pues nada más verlo, como el tipo le hacemos un personaje más honesto, como rápidamente, según ve que se han equivocado, toma y se lo devuelve. El artista a lo mejor ni se daba cuenta que le habían devuelto el dinero. El que hemos dicho como más artístico, más melancólico. No, sí, el melancólico. Pues directamente le da la vuelta si se la guarda, ¿no? El sanguíneo a lo mejor lo ve y dice, va, me lo quedo.
porque claro, se lo queda porque piensa que en el supermercado ya gana muchísimo dinero y que realmente un poco de dinerito no le va a hacer ningún mal. Pero luego cuando llega a la puerta piensa y dice, ay no, pero a la cajera a lo mejor luego se lo descuentan y se da la vuelta y lo devuelve. Y luego a lo mejor el otro, el flemático, actúa de forma fría, ve que se han equivocado, no dice nada y se guarda y sigue hacia adelante. Y ni se le nota. Bueno, pues ese tipo de actitudes, que es otro de los elementos que hay que aportar, ¿no? El valor, o sea, por qué lo hago, y luego las actitudes, cómo reacciono yo ante cierto tipo de situaciones, bueno, eso también caracteriza a nuestro personaje. Y eso nos ayuda un poquito a que estos cuatro, que eran cuatro albañiles, que cuando yo los vi por primera vez no diferencié nada de ellos, solamente si tenían una boina, o sea, si tenían el gorro o debajo del gorro o no, bueno, pues ya de repente ya sé cómo van a reaccionar cada uno en una situación como esta. Luego, por ejemplo, actitudes, por ejemplo, Ricardo sorprendía, en él sorprende, porque es un tipo que es muy educado, muy respetuoso, es como muy humilde, pero siempre muy respetuoso a la hora de hablarte, o sea, es excesivamente respetuoso y educador, cosa que impresiona bastante, ¿no? Y luego para terminar también hay que agregar detalles a nuestros personajes. Por ejemplo, el lenguaje. ¿Cómo habla? Tiene un lenguaje muy refinado, es un lenguaje tosco, habla poco, habla mucho. Podríamos hacer aquí uno de los personajes que habla mucho, otro que es súper callado, pero cuando habla te dice la frase correcta. Otro, por ejemplo, el tipo Ricardo sorprendía porque tenía un lenguaje muy refinado. Y aunque él es de barrio, que seguro que a lo mejor se reían en su barrio por cómo hablar, pero como él había leído mucho, él leía mucho, además para escribir una novela, obviamente tienes que tener inquietud con la lectura. Bueno, pues él leía mucho, con lo cual tenía un lenguaje muy refinado, muy correcto, no, estaba muy sorprendente, ¿no? Bueno, pues eso le daríamos a ese personaje. El que nunca habla, el que habla mucho, que habla rápido y no se le entiende casi, el que si hace muletillas al hablar, que va repitiendo siempre, ¿no? Los gestos, por ejemplo. ¿Qué tipo de gestos van a tener nuestros personajes? De repente, por ejemplo, Ricardo, otra cosa que tenía es que él tenía un pelazo estupendo, moreno, hay tipo John Travolta en Fiebre Sábado Noche, de hecho era un poco ese aire el que tenía, pues entonces, claro, se peinaba mucho, ¿no? Bueno, pues de repente, pues podemos hacerle, ¿no? Pues, tipo mi padre, por ejemplo, mi padre tiene 83 años, es un señor ya mayor, claro, obviamente, pero tiene todavía el pelazo, ¿no? Bueno, pues mi padre, a lo mejor a las 10:30 de la noche, antes de acostar, te dice, y le ves en el baño peinándose y dices, ¿pero qué hace peinándose? Y luego es porque va a tirar la basura, que luego no se encuentra nadie en la escalera, pero él siempre se peina para salir a tirar la basura, se peina para detrás. Bueno, pues ese tipo de gestos hay que poner ese tipo de gestos a nuestros personajes. Luego más cosas. ¿Qué ropa tiene, no? ¿Cómo van? ¿No? Antes os he dicho, por ejemplo, que había otro muy elegante y yo deduje que era el arquitecto. ¿Cómo visten, no? ¿Cómo visten cuando están trabajando y cómo visten cuando están fuera del trabajo? Y otra cosa también que ayuda mucho a individualizarlos es buscar imperfecciones. ¿Qué es? ¿Es mentiroso? Otro de repente es como muy impulsivo y rápidamente salta. Otro está siempre hablando fatal, con malas palabras, con palabrotas, ¿no? Otro está todo el rato escupiendo y le da igual donde escupe. No sé, caracterizar a un personaje es como pintarlo, ¿no? Como vas primero haciendo el boceto, un poquito así con el lapicero, luego le vas dando los colores, ¿no? Como los colores planos un poquito y luego poco a poco ya le vas dando las sombras, vas perfilando las líneas, vas contrastando unos con otros, unos personajes con otros y para crear ahí volúmenes, para crear una composición. Esto es caracterizar un personaje, darle vida poco a poco. Y con esto terminamos el podcast de hoy, donde hemos visto en directo cómo caracterizar personajes. Muchas gracias por estar al otro lado y por suscribiros a Guiones y Guionistas, tanto en los cursos de guión como al podcast en iTunes e iVoox y a la página de Facebook. Y muchas gracias, por supuesto, por vuestras valoraciones con 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox. Estaremos juntos los martes y jueves con muchas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!